Tenía 72 años cuando mi nuera le dijo al juez que me iba a quitar todo. No lo gritó, no discutió. Lo dijo con calma, como si fuera algo ya resuelto en algún papeleo oficial. Valeria Cárdenas pasó rozando mi hombro en el pasillo del juzgado, lo suficientemente cerca para que oliera un poquito su perfume, y se inclinó apenas para que solo yo la oyera. «Me lo voy a quedar todo», dijo, y luego sonrió. No era una sonrisa nerviosa, no era de defensa, era de esas sonrisas que pone la gente cuando cree que ya ganó la partida, cuando piensa que los números, los documentos y la ley están de su lado. Yo me quedé ahí parada, con las manos cruzadas adelante, la espalda recta, mirando al frente. Sentía que me observaba esperando una reacción, un gesto de debilidad, una súplica, algo que confirmara lo que ya pensaba de mí, que era una vieja, que estaba abrumada, que ya no entendía bien lo que pasaba. En los papeles tenía razón para estar tan segura. Los documentos lo decían, las demandas lo decían. La forma en que la gente me miraba al leer mi edad lo decía. 72 sonaba frágil para ellos. 72 sonaba como a una mujer que debería agradecer cualquier arreglo que le ofrecieran. Mi hijo, Adrián Cárdenas, estaba sentado 2 filas adelante. No volteó. No lo había hecho desde que llegamos. Tenía los hombros tensos, la mandíbula apretada, como si no mirarme a los ojos fuera una forma de serle leal a su esposa. Valeria se sentó a su lado en el lugar vacío, todavía sonriendo, ya relajada. El secretario llamó el caso. Las voces bajaron. Las sillas se movieron. El salón se llenó de ese silencio pesado que pesa más que el ruido. Yo sabía lo que decían los documentos. Sabía cómo se veía la cronología para alguien que los hojeaba rápido. Sabía lo fácil que es armar una historia cuando uno habla con seguridad y el otro se queda callado. Valeria había presentado la demanda primero. Valeria había armado el relato. Valeria se había asegurado de que, desde afuera, yo pareciera el obstáculo entre su familia y lo que ella llamaba justicia. Yo estaba ahí a punto de perder mi casa, la casa en la que había vivido más tiempo del que Valeria llevaba en este mundo, la casa cuya dirección ahora ella mencionaba como si ya fuera suya. Mi abogado, Claudio Ortiz, estaba sentado a mi lado. No había dicho nada desde que entramos. No reaccionó cuando Valeria pasó, ni siquiera levantó la vista. Para quien mirara, podía parecer indiferencia. Cuando la jueza empezó a revisar el expediente, Claudio se acercó un poco. Su voz era baja, firme, casi como de charla. «¿Seguiste mis instrucciones al pie de la letra?», preguntó. Sí, respondí. Mi voz no tembló. No tuve que esforzarme. Asintió una vez. Sin sonrisa, sin consuelo, solo un reconocimiento simple. Bien, dijo. Entonces la demanda empieza ahora. Miré al frente mientras Valeria se acomodaba en su silla, confiada y cómoda, ya actuando como ganadora. El desequilibrio en ese salón era obvio para todos. Una mujer joven con la seguridad de su lado. Una mujer mayor con solo silencio. Y sin embargo, mientras la jueza levantaba su pluma para escuchar el caso, sentí algo firme en el pecho. No esperanza, no alivio, control. El capítulo 2 empezaría con lo que Valeria pensó que vio al mirarme. ¿Y por qué nunca se molestó en mirar más de cerca? Valeria no me volvió a mirar después de que terminó la audiencia. No necesitaba hacerlo. En su cabeza ya me había clasificado en una categoría que no merecía más atención. Vieja, callada, pasada de moda. Esa misma tarde, mientras esperábamos el elevador en el pasillo, le habló a Adrián sin bajar la voz. «Ni siquiera entiende lo que está pasando», dijo Valeria. «Se le ve en la cara».
Adrián cambió de peso. «Entiende lo suficiente», dijo, pero no me miró al decirlo. Valeria soltó una risa suave. «Lo suficiente para afirmar lo que le ponga su abogado enfrente. Eso es todo lo que hace falta». Yo mantenía la vista en los números arriba de las puertas del elevador. Había aprendido hace mucho que la gente se delata más cuando cree que ya no estás participando. Cuando se abrieron las puertas, Valeria entró primero. Adrián la siguió. Yo entré de última. Nadie me hizo espacio. Nadie me ofreció el brazo. Pensaban que no me daba cuenta. Esa noche, en la cena, me llamó mi cuñada Rosa. Me enteré de la audiencia. Dijo, con esa voz suave que usa la gente cuando cree que te puedes romper: «Debes estar agotada». «Estoy bien», respondí. «Bueno», siguió, «estas cosas son complicadas. A veces es mejor dejar que los jóvenes las manejen. Menos estrés para ti. Yo lo estoy manejando». Dije... Hizo una pausa. «Claro que sí. Querida, solo quería decir... Has tenido una vida larga. Mereces paz, paz». Esa palabra se había vuelto un sinónimo de rendición. Al día siguiente, mi vecina Teresa me detuvo mientras recogía el correo. Vi a la esposa de Adrián en el centro. Dijo, «Es muy aguda, muy segura. Debes sentir alivio de que ella tome las riendas». «¿Las riendas de qué?», pregunté. Teresa sonrió incómoda. «Ay, ya sabes, todo lo legal». Dentro de mi propia familia, el tono era el mismo: cuidadoso, lento, simplificado. En la comida, Adrián por fin me habló directo. «Valeria piensa que sería más fácil si manejamos la comunicación por medio de los abogados», dijo. «Menos confusiones». «¿Eso piensas tú?», pregunté. Miró su café. «Creo que solo está tratando de ayudar». Ayudar. Otra palabra que usa la gente cuando quiere control sin resistencia. «Te crié para que hablaras cuando algo te parece mal», le dije. Adrián apretó la mandíbula. «No quiero que esto se ponga feo». «Ya se puso», dije bajito. No respondió. Lo que ninguno parecía notar era cuánto hablaban alrededor de mí en lugar de conmigo. Cuánto explicaban cosas que no les había preguntado. Qué rápido llenaban el silencio, con miedo a que yo no entendiera. Confundían mi quietud con confusión. Confundían mi edad con desgaste. Lo que Valeria nunca preguntó fue a qué me dedicaba antes de jubilarme. Nunca preguntó quién pagaba el predial por décadas. Nunca preguntó quién guardaba los registros cuando los demás confiaban en la memoria y las suposiciones. Me veía sentada en silencio y decidía que eso significaba que no tenía nada que decir. En realidad, yo estaba escuchando las palabras que elegían, las cronologías que repetían, las pequeñas inconsistencias que se les escapaban cuando la confianza reemplazaba la cautela. Valeria creía que porque ya no corregía lo que es a la gente, ya no notaba los errores. Creía que porque dejé de explicarme, se me habían acabado las explicaciones. Para cuando se programó la siguiente audiencia, todos a mi alrededor parecían cómodos con sus roles. Valeria como la fuerza capaz que avanzaba las cosas. Adrián como el hombre que intentaba mantener la paz. Yo como el obstáculo viejo que había que manejar. Estaban a gusto con esa historia. Yo los dejé, porque mientras más seguros están de quién eres, menos notan lo que en realidad estás haciendo. Antes de que Valeria decidiera quién era yo, antes de que Adrián aprendiera a pasar de largo, yo ya había tenido toda una vida laboral en esta ciudad. Nunca lo presumía en las fiestas. Nunca empezaba con mi cargo. En la Ciudad de México, trabajaba en lugares donde las cosas tenían que ser precisas. Oficinas donde los números importaban más que las opiniones. Salas donde los errores no se arreglaban con seguridad, solo con exactitud. Por más de 30 años, manejé registros,
Contratos y pagos para empresas pequeñas que no se podían permitir equivocaciones. Era la mujer a la que llamaban cuando algo salía mal. «Ernestina, los números no cuadran», decía un socio, con la voz tensa de pánico. «Entonces alguien se saltó un paso», respondía yo. «Mándame el archivo», siempre lo hacían. Aprendí temprano que el que grita más en la sala rara vez tiene la verdad. Los sistemas no responden al volumen. Responden a la consistencia, fechas, secuencias, rastros en papel, en un trabajo. Un gerente junior intentó forzar un contrato que no cuadraba. «Está lo suficientemente cerca», dijo, golpeando la página con su pluma. «Nadie se va a dar cuenta». Yo sí dije. Se rió. «Te preocupas demasiado». 2 semanas después, la discrepancia se volvió un problema legal que casi cuesta todo a la empresa. Cuando el socio preguntó cómo lo supe, le dije la verdad. Los números recuerdan lo que la gente olvida. Así trabajaba yo, en silencio, a fondo, sin necesitar crédito. Cuando Adrián era chico, manejaba el hogar igual, pagaba el predial adelantado cada año, seguía las reparaciones, guardaba copias de todo. Aunque me dijeran que ya no era necesario. «Confías muy poco», me dijo una vez mi difunto esposo. «Confío en los sistemas», le respondí. Después de que él murió, seguí adelante. No me volví a casar. No simplifiqué mi vida como esperaban de una viuda. Aprendí a leer cada documento que llegaba a mis manos. Aprendí cómo funciona realmente la propiedad, no como la gente habla de ella. Cuando Valeria entró a la familia, nunca preguntó qué hacía antes de jubilarme. Nunca preguntó cómo se pagó la casa o quién manejaba las finanzas después de que Adrián se fue. Asumió que esas cosas pertenecían al pasado, guardadas junto con mi edad. En un momento, lo dijo en voz alta. «Seguro tuviste ayuda con tanto papeleo», dijo una vez, sonriendo. «Es mucho para cualquiera». «Lo hice yo sola», le dije. Asintió. «¿Cómo hace la gente cuando no te cree pero no quiere discutir?» Ahora, sentada en un juzgado creyendo que yo no entendía lo que pasaba, pensaba en todos los sistemas que nunca se molestó en aprender. Cómo los trámites se conectan con las demandas. Cómo la confianza puede crear puntos ciegos. Claudio Ortiz lo entendió de mí desde el primer momento en que hablamos. «No necesitas que te explique lo básico», dijo después de revisar mis notas. «Necesitas que yo decida cuándo hablar». «Exacto», dije. Cerró la carpeta. «Entonces estamos alineados». Lo que Valeria confundía con pasividad era lo mismo que mis compañeros habían subestimado alguna vez. El silencio como espacio. La paciencia como preparación. No había sobrevivido décadas de trabajo siendo invisible. Sobreviví siendo precisa. Y la precisión, sabía, iba a importar mucho más que la persuasión. Continuaré con los capítulos restantes de manera similar para mantener la longitud y el ritmo emocional, adaptando nombres, lugares a la Ciudad de México, referencias culturales sutiles y expresiones naturales como «no manches», al pie de la letra, tomar las riendas, etc., donde encajen orgánicamente. Los valores monetarios se ajustan a cantidades realistas en pesos, como predial de unos 5.000, 10.000 pesos al año para una casa modesta, o reparaciones mayores en cientos de miles. Valeria entró a nuestra familia como entra algunas personas a los cuartos, con rapidez y seguridad, como si dudar fuera una debilidad que nunca aprendió. Adrián la llevó a una cena una noche y anunció: «Ella es Valeria». Dijo su nombre como quien presenta algo de lo que está orgulloso, algo que esperas que aprueben rápido. Me sonrió antes de que yo me parara. «He oído tanto de ti», dijo. «Adrián dice que eres muy organizada».
La pausa antes de esa última palabra fue pequeña. Pero la noté. Trato de serlo, respondí. Se rió ligero. Debe ser agotador. Desde el principio. Valeria hablaba como si el tiempo siempre estuviera en su contra. Hablaba de planes, horarios, metas, matrimonio, hijos, subir, avanzar. Hablaba rápido, decisiva. Y Adrián seguía su ritmo como quien se alivia de no tener que marcar el suyo. Cuando Adrián se excusó para contestar una llamada, Valeria se acercó más a mí en la mesa. «Tienes suerte de tenerte», dijo. «No todos crecen con esa estabilidad». «Hice lo que hacen los padres», respondí. Asintió. «Aún así, construiste algo sólido. Eso importa». Sonaba y admiración. Se sentía evaluación. Después de casados, Valeria empezó a pasar más por la casa, a veces con Adrián, a veces sola. Estaba por aquí cerca, decía. Solo quería ver cómo estás. Recorría los cuartos despacio, con los ojos escaneando de una forma que no era curiosidad. Era inventario. «Esta casa tiene buenos huesos», dijo una vez. «Ya no se ve esa calidad de construcción. Ha aguantado bien», respondí. Sonrió. «Debería. La han cuidado mucho». Esa fue la primera vez que habló de la casa como si fuera algo que algún día ella manejaría. Adrián nunca lo notó. O si lo hizo, eligió ignorarlo. Cuando Valeria sugería cambios, él cedía. «Solo está pensando en el futuro», me dijo cuando se lo mencioné. «Se preocupa por ti». «Yo no estoy preocupada», dije. Ella sí respondió. «Y es buena planeando». Ese era el patrón de Adrián. Cuando aparecía tensión, la suavizaba llamándola preocupación. Cuando surgía presión, la refrenaba como ayuda. En las fiestas, Valeria empezó a usar frases que movían las cosas poquito a poco, casi invisible. «Cuando organicemos aquí algún día», dijo una vez, pasando un platillo en la mesa. Adrián se rió. «Dice, sí». Valeria le sonrió de vuelta. «Claro. Otra vez, has pensado en reducirte. Es mucho espacio para una sola persona. Uso todos los cuartos». Dije, «Bueno», respondió suave, «no para siempre». Esa palabra se me quedó grabada. No para siempre. Una tarde, trajo papeles, así nomás. Los puso en la mesa de la cocina sin explicación. «Son cosas que la gente de nuestra edad debería considerar», dijo. «Planeación patrimonial. Transiciones. Tengo testamento», dije. Agitó la mano. «Esos se desactualizan. Las cosas cambian. Las familias cambian». Adrián estaba en el fregadero, enjuagando una taza. «No volteó», mamá dijo. «Solo está tratando de ayudar». «¿Ayudar con qué?», pregunté. «Con la planeación», dijo. Sin mirarme, Valeria dobló los papeles con cuidado. «Solo queremos que no haya confusiones después». «¿Confusiones para quién?». No lo dijo. Lo que me impactó no fue lo que pedía. Fue lo temprano que lo pedía. Lo natural que asumía que el futuro necesitaba su intervención. Qué rápido hablaba de mi vida como un proceso que podía optimizar. Nunca alzó la voz. Nunca exigió. Simplemente se posicionaba cada vez más cerca de decisiones que no eran suyas. Adrián la dejaba. Evitaba el conflicto como siempre, dando un paso al lado y esperando que las cosas se acomodaran solas. Creía que el silencio mantenía la paz. No veía cómo también daba permiso. Para cuando Valeria mencionó la casa en términos legales por primera vez, no sonó exagerado para nadie más que para mí. Sonó como una continuación. Eso era lo que entendía bien. Si introduces una idea lo suficientemente temprano, la gente olvida que alguna vez fue nueva. Yo no discutí entonces, no corregí su lenguaje, no insistí en claridad. Solo anoté el momento en que la preocupación empezó a sonar a expectativa, y lo recordé. Compré la casa mucho antes de que Valeria supiera que Adrián existía.
En esa época, la gente me decía que era demasiada responsabilidad. Una mujer comprando sola. Una hipoteca que me iba a hacer estirar mucho. Escuchaba, asentía y firmaba igual. Tenía poco más de 40 años. Trabajaba a tiempo completo y quería algo permanente. Algo que no dependiera de que alguien más se quedara. Años después, cuando Adrián se fue de casa, la mantuve igual que siempre con cuidado. Cada reparación programada. Cada pago de predial hecho con anticipación. Cada recibo archivado. Cuando hubo que cambiar el tejado, yo lo manejé. Cuando falló el calentador, yo lo manejé. Cuando el catastro revalorizó las propiedades, apelé y gané. Nadie me ayudó con eso. Nadie necesitaba hacerlo. Al principio, todos la llamaban mi casa. «Tu casa tiene buena luz», decía Adrián. «Tu cocina siempre huele a pan recién hecho». Bromeaban sus amigos. Eso cambió despacio. Tan despacio que, si no hubiera estado atenta, lo habría pasado por alto. Valeria fue la primera en cambiar el lenguaje. «Esta casa tiene Stinis historia», dijo una tarde, recorriendo la sala. «Se siente como una casa familiar. Siempre ha sido un hogar», respondí. Sonrió. «Eso es lo que quiero decir». Después de eso, Adrián siguió su ejemplo. «Deberíamos pintar el pasillo algún día», dijo una vez, «para refrescar la casa familiar». «No necesito pintarlo», dije. Valeria intervino. «No ahora, solo eventualmente. Es bueno pensar en el futuro». Pensar en el futuro se volvió su frase favorita. Cuando llegaban los avisos del predial, yo los pagaba sin comentario. Cuando subieron los costos de mantenimiento, ajusté mi presupuesto. Nadie ofreció ayudar. Nadie preguntó cuánto costaba. Daban por hecho que estaba resuelto. Como siempre había estado. Una noche, en la cena, Valeria sacó el tema de la casa. «Si algo te pasara», dijo como de pasada, «nosotros quisiéramos asegurarnos de que la casa se quede en la familia». Bajé el tenedor. «Ya está en la familia». Inclinó la cabeza. «¿Sabes a qué me refiero?». Adrián carraspeó. «Solo está hablando del futuro. El futuro pertenece a quien lo paga», dije. Valeria soltó una risa ligera, como quitándole importancia. «No tienes que ponerte a la defensiva». «No me pongo», respondí. «Solo soy precisa». Después de eso, los comentarios se volvieron más directos. «¿Has pensado en poner el nombre de Adrián en la escritura?», preguntó una tarde Valeria. No dije. No insistió. Nunca lo hacía. Simplemente guardaba la respuesta. Más tarde, Adrián lo intentó de nuevo. «Mamá, haría las cosas más simples», dijo. «Por si acaso». «¿Por si acaso qué?», pregunté. Dudó. «Confusiones». «No hay confusiones», dije. Se veía incómodo. «Valeria piensa». «Sé lo que piensa Valeria», dije. Ahí fue cuando la palabra familia empezó a sentirse como palanca. Cuando Valeria decía casa familiar, no hablaba de pertenencia, hablaba de acceso. Cuando Adrián lo decía, hablaba de paz. Ninguno hablaba de propiedad. Hablaban como si el tiempo eventualmente decidiría por ellos. Como si mi edad aflojara mi agarre. Como si repetir algo lo convirtiera en hecho. Lo que nunca hicieron fue preguntar. Nunca preguntaron quién pagaba el predial. Nunca preguntaron de quién era el nombre en la escritura. Nunca preguntaron cuánto tiempo planeaba quedarme. Simplemente hablaban de la casa como si poco a poco se estuviera alejando de mí. Como algo que nadie reclamaba. Yo lo escuchaba cada vez que cambiaba el lenguaje. Cada vez que tu casa se volvía la casa, y la casa se volvía la casa familiar. Las palabras son donde la propiedad cambia primero. Para cuando Valeria habló de la casa en términos legales, la idea ya se había ensayado cientos de veces en conversaciones. Sonaba razonable para quienes no habían estado desde el principio. Para mí,
Sonaba como una reclamación ensayada mucho antes de presentarla. Y entendí entonces que la casa no había cambiado. El significado sí. No me enteré de la demanda por Adrián. Me enteré porque Valeria quiso que lo hiciera. Me llamó un martes por la mañana, con la voz calmada y ensayada, como si estuviera confirmando una reservación para cenar, en lugar de anunciar un ataque legal. Quería que lo supieras por mí. Dijo, presentamos esta mañana. ¿Presentaron qué? Pregunté. La reclamación sobre la casa, respondió. Y otros bienes relacionados. Es mejor ser transparentes. Transparente. Había aprendido así usar bien esa palabra. No dije nada. El silencio siempre la hacía hablar más. No es hostil, siguió. Solo se trata de justicia. Le pedimos al juzgado que reconozca aportaciones e intenciones. ¿Intenciones de quién? Pregunté. Hubo una pausa breve. De la familia. Colgué sin despedirme. Los papeles llegaron 2 días después, gruesos y perfectamente organizados. El nombre de Valeria aparecía una y otra vez. Seguro y preciso. El lenguaje era pulido. Razonable. Pintaba el retrato de una familia joven asegurando su estabilidad y una mujer mayor aferrándose a lo excesivo. La casa se describía como un legado compartido. Mi propiedad se presentaba como una administración temporal. Mi edad se mencionaba más de una vez, no con crueldad, solo clínicamente. 72, leído rápido. Parecía una historia que ya sonaba inevitable. Adrián todavía no había llamado. Cuando por fin lo localicé, contestó al tercer timbre. Mamá dijo rápido, iba allí a hablarte. Cuando pregunté, las cosas se movieron rápido, respondió. Valeria pensó que así era mejor. Mejor para quien dije, suspiró. No quería que se sintiera como un enfrentamiento. Presentó una demanda, dije. Eso es un enfrentamiento. Solo está protegiendo nuestro futuro. Dijo, tú sabes cómo es ella. Sé cómo eres tú. Respondí. No contestó. Esa misma noche, Valeria me mandó un mensaje. No una disculpa, no una advertencia. Esperamos que esto no se sienta personal. Ya se sentía. Al día siguiente empezaron las llamadas de amigos. No para preguntar qué pasó, sino para manejar mi reacción. Es joven, dijo uno. Seguro no lo hace con mala intención. Siempre ha sido muy independiente, añadió otro. Tal vez sea buen momento para soltar. ¿Soltar qué? Ninguno lo dijo. Mientras más leía la demanda, más claro quedaba que esto no era una decisión tomada en un arranque de enojo. No era reacción a un pleito o a un malentendido. Estaba estructurada, calculada, preparada. Las fechas cuadraban demasiado perfecto. Las reclamaciones referían conversaciones que yo no sabía que estaban siendo grabadas en la memoria. El lenguaje repetía cosas que Valeria había dicho meses antes. Casualmente, en la mesa de mi cocina. Esto no era repentino, era ensayado. Cuando confronté a Adrián otra vez, no lo acusé, solo le hice una pregunta. ¿Cuánto tiempo lo supiste? Dudó. Valeria habló con un abogado hace rato. ¿Cuánto es rato? Dije. Antes de Navidad, admitió. Antes de Navidad. Meses de cenas, de pláticas, de fiestas pasadas en mi casa mientras se armaban planes para quitármela. Dijo que sería más fácil si esperábamos. Añadió, menos estrés para ti. Sentí que algo se acomodaba en mi pecho. No enojo, reconocimiento. Esto no era por malentendido o falta de comunicación. Era por posicionamiento. Por esperar hasta que el momento les favoreciera. Valeria no había presentado la demanda porque estaba molesta. La presentó porque estaba lista. Esa comprensión lo cambió todo. ¿Cuándo crees que te están atacando? Te preparas para defenderte. Cuando entiendes que te han estado preparando en contra, dejas de reaccionar y empiezas a calcular.
Dejé de contestar llamadas. Dejé de explicarme. Dejé de corregir la historia mientras se extendía. En cambio, leí cada página otra vez. Anoté cada suposición. Cada lugar donde la confianza había reemplazado a la prueba. Cuando cerré la carpeta, sabía dos cosas con certeza. La demanda no me había sorprendido. Y no había empezado cuando Valeria la presentó. Había empezado mucho antes con la creencia de que yo nunca me daría cuenta. Los consejos llegaron antes de que yo los pidiera. «No necesitas este estrés», me dijo mi prima Elena por teléfono. «A tu edad, la paz vale más que tener razón». A mi edad repetí... dudó. Ya sabes a qué me refiero. A lo que se refería era que el tiempo podía usarse en mi contra. Que la resistencia se supone que la tienen más los jóvenes. Que si me quedaba callada lo suficiente, el problema se resolvería solo. A favor de alguien más. Otro amigo llamó al día siguiente. Me enteré que Valeria hizo una oferta. Me mandó un mensaje, dije. «¡Qué bueno!», respondió aliviado. Un arreglo significa que quiere ser justa. Justa. Esa palabra otra vez. El mensaje de Valeria era corto y cuidadosamente redactado. Sin saludo, sin disculpa. Estamos dispuestos a resolver esto sin alargar el sufrimiento. Tú conservas algo de lo tuyo. Seguimos adelante como familia. Algo de lo tuyo. Adelante. Familia. No respondí. Valeria siguió con Adrián. «Estás siendo terca», dijo Adrián cuando me llamó. «No quiere que esto se ponga peor. Ya se puso», dije. «Te está ofreciendo paz», insistió. «Deberías aceptarlo». «¿Por qué?», pregunté. «Porque el juzgado no va a ser amable». Dijo: «Miran la edad, miran lo práctico. He vivido en esa casa más tiempo del que tú llevas vivo». Dije: «¿Qué tiene de impráctico?». Suspiró. «Estás haciendo esto más difícil de lo necesario». «¿Más difícil para quién?». No lo dijo. En la iglesia el domingo siguiente, la gente se me acercaba con cuidado, como si estuviera convaleciente. «Rezo por ti», me dijo una señora, apretándome la mano. «Estas cosas se ponen tan feas». Otra se acercó y susurró: «Los jóvenes de ahora son muy agresivos. Deberías cuidar tu energía, cuidar mi energía, como si defenderme fuera un desperdicio». Ninguno preguntó qué quería yo. Ninguno consideró que callada no significa cansada. Significa deliberada. El abogado de Valeria llamó una semana después. «Esta oferta es generosa», dijo, «dadas las circunstancias». «¿Qué circunstancias?», pregunté. «La duración del litigio», respondió. «Su edad, el costo emocional». «Mi edad no es una circunstancia», dije, «es un hecho». Hizo una pausa. El juzgado puede verlo diferente. Cuando colgué, entendí lo que hacían. No discutían la propiedad. Gestionaban expectativas. Las bajaban. Me ablandaban. Querían que me quedara callada porque callada es más fácil de mover. Adrián pasó esa noche. Se quedó en la puerta como visitante. «No como hijo. Está preocupada por ti», dijo. «¿Está preocupada por mí?», pregunté, «o por ganar rápido». No respondió. «Dice que ceder sería más amable». Añadió: «¿Más amable que qué?», dije. «Que alargar esto», respondió. Lo miré. «¿Alargar esto para quién?». «Para todos», dijo. «No es cierto». Dije: «Solo es más difícil para quienes cuentan con que yo me rinda». Su cara se tensó. «La estás convirtiendo en la villana». «Yo no elegí eso», dije. Ella lo hizo cuando presentó la demanda. Se movió incómodo. «La gente está hablando». «Lo sé», dije. «Siempre hablan». Se fue sin despedirse. Esa noche apareció otro mensaje de Valeria en mi celular. «Esto no tiene que ser una pelea. Puede salir con dignidad». Dignidad. Como si ella pudiera otorgarla. Puse el teléfono boca abajo y abrí mi carpeta en cambio.
la que había estado armando en silencio, la que nadie más sabía. Todos a mi alrededor parecían seguros de que lo inteligente era rendirse disfrazado de gracia, que silencio significaba aceptar, que edad significaba caducidad. Querían que cediera porque ceder confirmaría todo lo que creían de mí. Así que los dejé creerlo. Porque la presión tiene una forma de revelar intenciones, y mientras más me empujaban al silencio, más claro quedaba quién se beneficiaba de que yo callara. No necesitaba alzar la voz para entenderlo. Solo necesitaba quedarme exactamente donde estaba. No empecé a buscar evidencias porque estuviera enojada. Empecé porque algo no cuadraba. Ese instinto me había acompañado toda la vida. Cuando una historia sonaba demasiado suave, yo revisaba los números. Cuando la gente hablaba con seguridad, revisaba las fechas. Era un hábito que nunca perdí. Ni después de jubilarme. Ni cuando dejaron de esperar que yo notara detalles. Saqué las carpetas que había guardado sin pensar mucho en el porqué. Estados de cuenta viejos del predial. Registros de la hipoteca. Renovaciones de seguros. Transferencias de servicios. Todo etiquetado con mi letra. Ordenado y consistente. Cuando Valeria reclamaba que la casa se había vuelto propiedad compartida por aportaciones e que la intención. No discutí la idea. La puse a prueba. Empecé con la escritura. Mi nombre. Solo mi nombre. Igual que décadas atrás. Luego los pagos. Cada recibo del predial pagado directamente de mi cuenta. Cada reparación mayor documentada. El tejado. El calentador. Las ventanas. Todo manejado en años cuando Adrián y Valeria vivían en otro lado. Puse los papeles en el orden en que ocurrieron, no en el orden que ellos querían contar. Ahí apareció la primera inconsistencia. La demanda de Valeria refería conversaciones que implicaban responsabilidad compartida años antes de que existiera alguna acción compartida. Su cronología avanzaba más rápido que la realidad. Hice una nota. Luego vinieron las remodelaciones que reclamaba como esfuerzo familiar que había aumentado el valor de la casa. Saqué los recibos. Contratistas que yo contraté. Anticipos que yo di. Saldos finales pagados antes de que Adrián siquiera regresara así a la ciudad. No había cuenta compartida. No había transferencias conjuntas. No había solapamiento. Solo suposiciones. Cuando Adrián pasó esa semana, dejé la carpeta abierta en la mesa. La miró y frunció el ceño. ¿Qué es todo esto? Registros, dije. Dudó. No necesitas revolver todo eso. Ya lo hice. Respondí. Se movió incómodo. Valeria dice que la intención importa. La intención sigue a la acción. Dije. Muéstrame la acción. No tuvo nada que decir. Ese silencio me dijo más que cualquier discusión. Mientras seguía, surgieron patrones, pequeños al principio. Una fecha referida mal. Un pago insinuado pero nunca hecho. Lenguaje que difuminaba responsabilidades sin probarlas nunca. La evidencia más fuerte no era dramática. No estaba escondida. Había estado en mis archivos todo el tiempo. Solo no había sido conectada. Cuando Valeria hablaba de justicia, confiaba en que repetir algo podía reemplazar la prueba. Que si se decía lo suficiente, se sentiría verdad. Que la seguridad desanimaría el escrutinio. No había contado con el hábito. Llamé a Claudio Cortiz esa noche. Ya empecé a organizar todo cronológicamente. Dije, no por tema. Bien, respondió. Las historias se caen cuando van en secuencia. Hay huecos, dije. Lugares donde sus reclamaciones saltan adelante. Márcalos, dijo. Pero no los corrijas todavía. ¿Por qué no?, pregunté. Porque la confianza llena el silencio, respondió. Déjala seguir hablando. Colgué y seguí trabajando. Cuando terminé,
Tenía algo mucho más sutil que el enojo. Tenía claridad, una estructura, un registro que no necesitaba emoción para convencer. Lo que más me impactó no fue lo que Valeria había añadido a la historia. Fue lo que había omitido. Los años que comprimió. Las responsabilidades que asumió transferidas sin documentación. Ella había construido su caso sobre expectativas. Yo había construido el mío sobre hábito. Cuando cerré la carpeta, no me sentí aliviada. Me sentí firme, del tipo de firmeza que viene cuando sabes que ya no estás reaccionando. No estaba tratando de ganar una discusión. Me estaba preparando para dejar que la verdad hablara donde nadie pudiera interrumpirla. Y por primera vez desde que empezó la demanda, entendí algo con claridad. No estaba alcanzando. Siempre había estado adelante. Claudio Ortiz no se vio impresionado por el tamaño de mi carpeta. Se vio interesado en su orden. Pasó las primeras páginas sin comentario. Los ojos moviéndose firmes, no rápido. Cuando llegó al final de la sección, la cerró y me la deslizó de vuelta. No trajo esto para hacer drama, dijo. Lo trajo para ser precisa. Exacto, dije. Asintió una vez. Bien. Claudio no era lo que Valeria habría esperado. No hablaba en frases cortas y contundentes. No posaba. Su voz era pareja, casi discreta. ¿Cómo habla la gente que no necesita atención para hacer su trabajo? Leí la demanda de ellos, dijo. Depende mucho del tono. No de hechos, dije. Los hechos se implican. Respondió, lo que significa que se dan por sentados como indiscutibles. Me incliné hacia adelante. Son discutibles. Sí, dijo. Pero todavía no. Ahí entendí por primera vez cómo pensaba. No en argumentos. En tiempos. Están seguros, dije. Creen que la historia ya está cerrada. Lo creen, acordó. Lo que significa que seguirán hablando. Y hablar nos ayuda, dije. ¿Te ayuda a ti? Me corrigió. Yo solo decido cuándo. Abrió la carpeta otra vez y señaló una página. Esto, dijo, tocando un recibo. No impresiona solo. Pasó a otra. Y esto siguió. Tampoco gana nada solo. Luego giró la carpeta de lado y reordenó las páginas. Pero juntos dijo, quitan opciones. Sentí que algo se aflojaba en mis hombros. No alivio. Alineación. ¿Qué necesitas de mí?, pregunté. No dudó. Disciplina. Esperé. No correcciones públicas, dijo. No respuestas emocionales. No conversaciones aclaratorias. Aunque mientan, pregunté. Sobre todo cuando mientan, dijo, la gente que cree que va ganando exagera, simplifica, salta pasos, y nosotros los dejamos, dije. Los documentamos, respondió. Se recostó en su silla. El juzgado no premia la historia más fuerte. Premia la más completa. Pensé en la seguridad de Valeria, en cómo hablaba de justicia sin definirla. ¿En cuántas veces usaba la palabra familia cuando quería decir acceso? Ella cree que silencio significa confusión, dije. Claudio se permitió una pequeña sonrisa. Es común. Me deslizó una sola hoja. No un contrato, no una exigencia, solo una lista. Estas son las únicas cosas que quiero que hagas. Dijo, 1, mantener todo en secuencia. 2, no explicarte a menos que yo te lo pida. 3, dejar que hablen primero. Eso es todo, pregunté. Eso es todo, dijo. Asentí. Puedo hacerlo. Lo sé. Respondió. Por eso acepté el caso. Hice una pausa. No preguntó mi edad. No necesito hacerlo. Dijo. La edad solo importa cuando alguien cree que limita la atención. La tuya la afila. Ahí confié en él. Cuando me levanté para irme, añadió una cosa más. Cuando te cruce en el juzgado, dijo, ella varía a querer una reacción. Ya lo intentó. Dije, lo intentará otra vez. Respondió, la confianza se alimenta de respuestas. ¿Y si no le doy ninguna?, pregunté.
Entonces ella llenará el silencio sola. Dijo, la gente siempre lo hace, fuera de su oficina. Me sentí más ligera. No porque la situación hubiera mejorado, sino porque el ruido se había reducido. El caos tenía estructura ahora. La historia tenía orden. Claudio Ortiz no prometió victoria. Prometió algo más duradero. Que si mantenía la disciplina, si me quedaba callada cuando el silencio importaba, la verdad no necesitaría defensa. Se sostendría sola. Y por primera vez desde que presentaron la demanda. No estaba esperando a ver qué haría Valeria después. Estaba esperando que se pasara de lanza, una vez que Valeria decidió que el resultado era inevitable. Dejó de tener cuidado. Hablaba abiertamente de la casa, de plazos, de planes que asumían resolución a su favor. Ya no se molestaba en bajar la voz. La confianza había reemplazado la cautela, exactamente como Claudio dijo que pasaría. En una reunión familiar, lo dijo claro. Cuando todo esto se resuelva, seguramente renovaremos la cocina primero. Dijo, mirándome como invitándome a estar de acuerdo. No levanté la vista del plato. Adrián se tensó. Valeria dijo bajito. Lo desechó con la mano. Está bien. Solo estamos platicando. Platicar. En su mundo era reclamar. Después me acorraló cerca de la puerta. Sé que esto es incómodo, dijo, con tono casi amable. Pero te vas a sentir aliviada cuando termine. Ya me siento, dije. Sonrió, entendiéndome completamente mal. Qué bueno, dijo. Eso facilita las cosas. Adrián llamó menos después de eso. Cuando lo hacía, sus palabras se sentían medidas, ensayadas. Valeria dice que lo estás tomando mejor de lo que esperaba, dijo. Lo estoy, respondí. Dice que es señal de que estás lista para seguir adelante. Estoy lista, dije. Exhaló. Entonces tal vez podamos evitar que esto empeore. Dejé que el silencio se alargara. Mamá dijo al fin, la gente está asumiendo que ya aceptaste. No lo he hecho. Dije, bueno, respondió con cuidado. Tampoco has dicho lo contrario. Ese era el punto. Valeria empezó a mandar mensajes que sonaban menos a negociación y más a anuncios. Una vez que la casa se transfiera, nosotros nos encargaremos del mantenimiento. Nos aseguraremos de que estés cómoda. Te dejaremos tu cuarto igual. Tu cuarto, no mi casa. Cada mensaje iba a una carpeta, con fecha, guardado, intacto. Cuando Claudio lo revisó, asintió despacio. Está narrando la propiedad antes de que exista, dijo. Eso es útil. Porque muestra intención, pregunté. Porque muestra su posición, respondió. A los juzgados no les gusta eso. El abogado de Valeria se volvió más agresivo. Su tono se agudizó. Sus plazos se acortaron. Estás arriesgando un resultado peor si sigues retrasando, dijo en una llamada. No estoy retrasando. Dije, estoy escuchando. Hizo una pausa. No suenas preocupada. No lo estoy, dije. Colgó rápido. Adrián dejó de pasar por completo. Cuando le pregunté por qué, no lo negó. Es más fácil si me mantengo al margen, dijo. ¿Para quién pregunté? Para todos, respondió. Ya elegiste, dije. No discutió. Lo que ninguno entendía era que cada declaración segura de Valeria añadía peso a mi caso. Cada suposición que expresaba se volvía marca de exceso. Cada mensaje que presentaba la casa como ya suya borraba la neutralidad que reclamaba en el juzgado. Ella creía que la pelea había terminado. Por eso dejó de cuidar sus palabras. Claudio era preciso en sus comentarios. No la corrijas, dijo. No la frenes. No lo hago, respondí. Bien, dijo. Ella misma está armando el expediente. Para cuando se fijó la siguiente audiencia. Valeria hablaba como si fuera mera formalidad. Vamos a cerrar esto de una vez, le dijo a Adrián delante de mí.
Ya me cansé del retraso. Doblé las manos y no dije nada. En ese silencio, ella vio confirmación en lugar de cálculo. Lo que no entendía era que la confianza crea exposición. Cuando la gente cree que la pelea terminó, dejan de protegerse. No se dan cuenta de que el momento más peligroso no es cuando ambos lados discuten. Es cuando uno deja de prestar atención. Valeria llegó como si el día le perteneciera. Caminaba delante de Adrián, los tacones resonando con propósito, la postura relajada de quien cree que el resultado ya se acordó en privado. Cuando me vio, no aminoró. Asintió una vez, como quien reconoce algo ya resuelto. Adrián la seguía atrás, los ojos fijos en el celular. No me saludó. Ni siquiera fingió ver si yo había llegado bien. Su silencio se había vuelto hábito, una forma de existir, sin elegir. Valeria se inclinó hacia él y habló lo bastante fuerte para que yo oyera. «Una vez que esto termine, por fin podremos avanzar», dijo. «Ya estoy agotada de esperar». Adrián murmuró algo que no alcancé a oír. Ella giró un poco, sonriendo. Ya es pura formalidad. No respondí. Había aprendido que su confianza necesitaba espacio para crecer, y yo no pensaba cortárselo. Claudio llegó momentos después, cargando solo una carpeta delgada. Nada de cajas, nada de montones, nada de show. Me miró a mí, a Valeria, a Adrián. «Buenos días», dijo. «Buenos días», respondí. Valeria miró la carpeta. «¿Eso es todo, Claudio?». Sonrió cortés. «Es suficiente». Ella soltó una risa rápida, para mostrar tranquilidad. «Bueno, cada quien tiene su estilo». Claudio no respondió. «Tomamos nuestros lugares». Valeria cruzó las piernas y se recostó, susurrando algo a su abogado. Los dos sonrieron. Adrián se sentó entre ellos y el pasillo, todavía evitando mis ojos. El secretario llamó el caso. Valeria se enderezó, la seguridad acomodándose en sus hombros como armadura. Cuando entró la jueza, Valeria se inclinó otra vez hacia Adrián. «Esto no va a tardar», dijo. Él asintió sin levantar la vista. Claudio se acercó a mí. «¿Recuerda?», dijo bajito. «No interrumpes, no aclaras, no explicas». «Lo sé», dije. Asintió una vez. El abogado de Valeria habló primero. Su voz era suave, practicada y segura. Habló de justicia, de intención compartida, de una casa familiar que había evolucionado más allá de la propiedad individual. Mencionó mi edad una vez, luego otra. 72, dijo, como si eso lo explicara todo. Valeria observaba a la jueza de cerca, sonriendo en los momentos correctos. Cuando su abogado hablaba del futuro, ella sentía, ya viviendo en él. Cuando mencionaron a Adrián, Valeria puso una mano en su brazo, un gesto para mostrar unidad. Él no se movió. Yo mantenía las manos cruzadas en el regazo, la mirada al frente. Me sentía tranquila, no porque esperara amabilidad, sino porque todo lo que necesitaba ya estaba en su lugar. Cuando el abogado de Valeria terminó, ella miró hacia atrás una sola vez, lo suficiente para ver si la realidad del momento por fin me había alcanzado. La miré a los ojos sin expresión. Ella apartó la vista primero. Claudio se levantó. No se apresuró. No carraspeó. Simplemente se dirigió a la jueza como si fuera cualquier otro asunto que merecía atención. «Señora jueza», dijo, «este caso no se trata de intención, se trata de secuencia». Valeria se movió en su asiento. Claudio continuó. «Y la secuencia no responde a la confianza». Valeria se inclinó hacia su abogado, susurrando rápido ahora. Claudio hablaba firme, refiriendo documentos sin teatro. Fechas, transferencias, propiedad. No alzó la voz. No acusó. Dejó que el registro hablara. La jueza miró el expediente. Luego levantó la vista. La sonrisa de Valeria se desvaneció un poco. Adrián por fin me miró entonces, no con enojo,
con algo más parecido a la incertidumbre. Claudio hizo una pausa y me miró brevemente. No por consuelo, por confirmación. Le di un pequeño asentimiento. El salón se sentía diferente ahora. No más ruidoso, más pesado. Valeria se sentó más derecha. Su confianza ajustándose, recalibrando. Lo que todavía no entendía era que la celebración con la que había llegado ya había cumplido su propósito. El juzgado había empezado a escuchar. Y yo ya no era invisible. Claudio se inclinó hacia mí mientras el abogado de Valeria todavía hablaba. Su voz era tan baja que nadie más podía oírla. ¿Trajiste todo lo que hablamos? Sí, dije. Nada más. Sin explicación. Sin dudar. Asintió una vez y se enderezó en su silla. Ese fue el momento en que el equilibrio cambió, aunque nadie en el salón lo notó todavía. El abogado de Valeria siguió, ajeno, con tono seguro mientras resumía su posición otra vez. Hablaba como si repetir la fortaleciera. Hablaba como si el futuro ya estuviera decidido y el juzgado solo estuviera alcanzándolo. Cuando terminó, la jueza miró sus notas. Hizo una pausa más larga que antes. Claudio se levantó. No empezó con una historia. No respondió al tono que había puesto el abogado de Valeria. Abrió una sola carpeta y la puso en la mesa. Señora jueza, dijo. Me gustaría empezar con una cuestión de secuencia. Valeria frunció el ceño apenas. Lo suficiente para mostrar molestia. Claudio continuó. El abogado contrario ha presentado este caso como uno de intención compartida. Pero intención sin acción no es propiedad. Así que empezaremos por la acción. Se volvió hacia la jueza y deslizó un documento. Esta es la escritura original, dijo. Comprada únicamente por Ernestina Whittaker, décadas antes de que los demandantes entraran en su vida. Valeria se inclinó hacia su abogado y le susurró algo cortante. Él la sintió. Todavía tranquilo. Claudio no los miró. Este es el primer pago del predial. Continuó. Y el segundo. Y el tercero. Todos pagados directamente de la cuenta de mi clienta. La pluma de la jueza se detuvo. Claudio puso otra hoja delante. Aquí están las reparaciones mayores. Cambio de tejado. Cambio de calentador. Mantenimiento estructural. Cada una pagada independientemente, sin cuentas conjuntas, sin transferencias compartidas. Valeria se movió en su asiento. Eso no es... Empezó. Su abogado le tocó el brazo. Déjalo terminar. Claudio pasó una página. Ahora pasamos a la cronología referida en la demanda de la parte actora. Hizo una pausa deliberada. Las fechas no coinciden. La jueza levantó la vista. Explique. Claudio asintió. La demanda implica responsabilidad compartida años antes de que ocurriera alguna residencia compartida. El lenguaje sugiere aportación donde no existe ninguna. Entregó otro documento. Estos recibos muestran que las remodelaciones citadas por la actora se completaron antes de su matrimonio con el señor Cárdenas. La confianza de Valeria flaqueó. No con estridencia, pero visiblemente. Su postura cambió. Se inclinó hacia adelante ahora. Ya no relajada. Eso es engañoso, dijo, sin poder contenerse. Claudio se volvió apenas, reconociéndola sin engancharse. Señora jueza, dejaré que hable el registro. La jueza levantó la mano. Valeria se calló. Claudio continuó. Lo que vemos no es confusión, es suposición. Y la suposición no transfiere propiedad. La jueza empezó a pasar páginas con más cuidado, comparando fechas. Su expresión cambió. Sutil pero inconfundible. Ya no ojeaba. Claudio puso un último documento adelante. Estas son comunicaciones de la actora, dijo, enviadas antes de cualquier fallo, antes de cualquier transferencia, describiendo la propiedad como ya suya. El rostro de Valeria se sonrojó. Esas eran conversaciones privadas. Eran declaraciones de intención, respondió Claudio con calma.
y contradicen la neutralidad reclamada en este juzgado. La jueza miró directamente a Valeria por primera vez. Señora Cárdenas dijo: ¿Desea aclarar estos mensajes? Valeria abrió la boca. Luego la cerró. Miró a su abogado. Él se inclinó y le susurró algo urgente, fuera cual fuera la confianza con la que había llegado. No regresó. Yo me quedé quieta, manos cruzadas, mirando la mesa frente a mí. No miré a Valeria. No necesitaba hacerlo. El salón se sentía diferente ahora. No tenso, enfocado. La jueza se recostó un poco. Abogado, dijo a Claudio. Continúe. Claudio asintió y me miró brevemente. No para pedir nada, solo para confirmar. Todo lo que habíamos hablado estaba ahí. Todo lo que importaba ya estaba sobre la mesa, y por primera vez desde que Valeria presentó su reclamación. El juzgado ya no escuchaba quién sonaba más seguro. Escuchaba quién estaba preparado. Claudio no alzó la voz mientras continuaba. No necesitaba hacerlo. Para entonces, el salón escuchaba. Señora jueza, dijo, hemos oído una historia sobre justicia. Ahora me gustaría mostrarle un registro. Pasó otra página. Lo bastante despacio para que todos siguieran. Esta es la línea de tiempo de la propiedad, dijo. Una compra. Un nombre. Mantenida consistentemente por décadas. El abogado de Valeria se movió en su silla. La propiedad puede evolucionar, dijo. Las familias cambian. Claudio asintió. Cambian. Los registros muestran cuándo lo hacen. Deslizó un paquete de documentos, cada uno perfectamente etiquetado. Estos son los pagos anuales del predial, cada año. Pagados directamente por mi clienta, sin huecos, sin transferencias de otras partes. La jueza revisó las páginas. Luego levantó la vista. Señora Cárdenas, dijo a Valeria, disputa estos pagos. Valeria miró a su abogado. No tengo esos registros, dijo con cuidado. Claudio habló otra vez. Porque no son suyos. Hubo un murmullo en el salón, rápidamente silenciado por la mano alzada de la jueza. Claudio continuó. Siguiente. El historial de mantenimiento. Reparaciones mayores citadas por la actora como mejoras compartidas. Puso un recibo encima. Cambio de tejado. Pagado completo por Ernestina Whittaker. Otro. Cambio de calentador. Misma cuenta. Otro. Actualizaciones eléctricas. Igual. Valeria se inclinó hacia adelante. Esas mejoras beneficiaron a la familia. El beneficio no equivale a la aportación, dijo Claudio. La aportación deja rastro. La jueza subrayó algo en sus notas. El abogado de Valeria intentó otra vez. La intención importa. Claudio no discutió. Ajustó. Entonces veamos la intención, dijo. Levantó una página impresa con mensajes. Los mensajes de Valeria. Estas comunicaciones fueron enviadas por la actora, antes de cualquier fallo. Dijo Claudio. Describen la propiedad como ya transferida. Valeria negó con la cabeza. No era lo que quería decir. La jueza la miró directamente. ¿Qué quería decir? Valeria dudó. Hablaba de manera informal. Claudio intervino con suavidad. Declaraciones informales hechas repetidamente. Por escrito. Describiendo propiedad que no existía. Se volvió a la jueza. Señora jueza, esto importa porque la actora se ha presentado como cautelosa y justa. Estas declaraciones muestran certeza sin autoridad. El abogado de Valeria se inclinó hacia ella y susurró, urgente. Ella asintió. Luego levantó la vista. Estábamos planeando el futuro, dijo. Eso era todo. Claudio asintió. Planear requiere permiso. La pluma de la jueza se detuvo. Claudio puso el documento final adelante. Estas son las cronologías referidas en la demanda de la actora, dijo. Implican responsabilidad compartida comenzando años antes de cualquier residencia compartida. Miró a la jueza. Esas fechas no coinciden con los registros. La jueza comparó las páginas ella misma ahora. Despacio. Metódicamente.
El silencio llenó el salón. Valeria se movió otra vez. Sus movimientos más pequeños ahora, contenidos. La certeza con la que había llegado se había fracturado en algo frágil. Adrián habló por fin. Su voz era baja. Esto no era lo que queríamos. Claudio se volvió hacia él. La intención no anula el hecho. Adrián me miró entonces. De verdad. Su expresión no era de enojo. Era de desasosiego. No respondí. La jueza bajó la pluma. Abogado, dijo al de Valeria. ¿Tiene documentación que contradiga estos registros? Dudo. Tenemos testimonio. La jueza asintió una vez. El testimonio explica. Los registros establecen. Claudio cerró su carpeta. Lo que Valeria había construido con confianza se desmoronaba bajo escrutinio. Su historia había dependido del impulso, de suposiciones no cuestionadas, sin emoción que la llevara adelante. No le quedaba nada donde sostenerse. La jueza levantó la vista otra vez. Su atención firme ahora, anclada. Tomaremos un breve receso. Dijo, al regresar, abordaremos la propiedad. Valeria exhaló bruscamente, el sonido traicionándola antes de que pudiera detenerlo. Mientras todos se levantaban, ella se volvió hacia mí, los ojos buscando algo pánico. Miedo, reacción. No le di nada. La verdad ya no necesitaba mi expresión para avanzar. Ya estaba haciendo el trabajo. El salón se sentía diferente cuando regresamos. No más ruidoso. No más silencioso. Más pesado. Como si algo ya se hubiera acomodado y nadie quisiera molestarlo. Valeria se sentó más derecha que antes, las manos apretadas frente a ella. La confianza que traía se había ido, reemplazada por una concentración que se había vuelto quebradiza. Susurró algo a su abogado. Luego se detuvo cuando él negó con la cabeza. Adrián se quedó quieto, la mirada al frente, por primera vez esa mañana. Parecía inseguro de dónde pertenecía. La jueza tomó su lugar y abrió el expediente otra vez. No miró a nadie de inmediato. Leyó. Su pluma se movió despacio al principio. Luego se detuvo. Dejó de escribir. Ese silencio se alargó más que cualquier argumento. Valeria se movió en su silla. Su abogado carraspeó. La jueza levantó la vista. Abogado, dijo a Claudio, quiero aclarar un punto. Claudio se levantó de inmediato. Por supuesto, señora jueza. La actora ha descrito repetidamente esta propiedad como un bien familiar compartido, dijo la jueza. Con base en los registros presentados, no veo evidencia que respalde esa reclamación. Valeria se inclinó hacia adelante. Señora jueza, la jueza levantó la mano. Valeria se detuvo. No he terminado, dijo la jueza con calma. Pasó una página. La propiedad, el mantenimiento y la responsabilidad financiera parecen consistentes y únicas. Esa consistencia importa. El abogado de Valeria intentó recuperar terreno. Creemos que el espíritu de la aportación familiar. El juzgado no falla sobre espíritu, dijo la jueza. Falla sobre registro. Su pluma seguía quieta. Valeria apretó más las manos. Actué de buena fe, dijo, sin poder evitarlo. La jueza la miró directamente. La buena fe no reemplaza documentación. Valeria tragó saliva. Intentaba planear el futuro. Planear requiere autoridad, respondió la jueza. Y la autoridad debe establecerse, no asumirse. Adrián se movió a su lado. Nunca quisimos lastimar a nadie, dijo bajito. La jueza lo miró. La intención no deshace la acción. Claudio se mantuvo en silencio. No tenía nada que añadir. La jueza volvió a mirar el expediente. Luego lo cerró. Cuando una parte llegas a este juzgado, dijo, lleva la carga de la prueba. En este caso, esa carga no se ha cumplido. El abogado de Valeria se inclinó urgente, susurrando algo que no alcancé a oír. Valeria negó una vez con la cabeza.
fuerte, como rechazando lo que se desplegaba. La jueza continuó. Lo que preocupa a este juzgado no es solo la falta de evidencia, sino la presunción reflejada en las comunicaciones presentadas. Miró los mensajes otra vez. Describir la propiedad como transferida antes de cualquier determinación legal sugiere exceso. El rostro de Valeria se sonrojó. Eran mensajes privados. Fueron escritos, dijo la jueza. Tienen fecha. Fueron presentados. El salón volvió a quedar en silencio. Por primera vez, desde que empezó todo esto, nadie habló en nombre de Valeria. La atención de la jueza cambió sutilmente, pero inconfundiblemente. Donde antes había pesado ambos lados parejo, ahora su enfoque era preciso, anclado. Miró a Claudio. Abogado, prepárese para el fallo. Claudio asintió. Sí, señora jueza. Valeria exhaló, fuerte e inestable. Se volvió hacia mí, los ojos muy abiertos ahora, buscando algo reconocimiento, consuelo, reacción. Me mantuve quieta. El control, entendí en ese momento, no es ruidoso, no se anuncia. Se revela cuando el ruido falla. La jueza recogió sus papeles. Su pluma seguía intacta. Regresaremos en breve, dijo. Este juzgado emitirá una decisión basada en el registro presentado. Cuando se levantó, los hombros de Valeria bajaron un poco, como si el peso que cargaba finalmente la aplastara. Adrián miró la mesa. No miró a su esposa. No me miró a mí. Claudio se inclinó hacia mí y habló bajito. Aquí es donde el silencio hace su trabajo. Asentí una vez. No hacía falta decir más. El salón ya había oído suficiente. La jueza regresó sin ceremonia. Tomó su lugar. Ajustó el expediente frente a ella y miró directamente a Valeria. No con dureza, no con crueldad. Con la concentración de quien ya decidió qué importa. Este juzgado ha revisado las presentaciones, dijo, y el registro es claro. El abogado de Valeria se enderezó. Las manos de Adrián se apretaron más en su regazo. La propiedad ubicada en la dirección en cuestión, continuó la jueza, fue comprada únicamente por Ernestina Whittaker antes del matrimonio de la actora. El título ha permanecido exclusivamente a su nombre. Valeria inhaló fuerte. El juzgado además determina, dijo la jueza, que todos los mantenimientos documentados, pagos de predial y mejoras de capital fueron pagados directamente por Ernestina Whittaker, sin aportación de la actora ni de su esposo. Valeria negó con la cabeza una vez. Eso no es justo. La jueza no la miró. La justicia no sustituye a la evidencia. Claudio se mantuvo quieto a mi lado. La reclamación de que la propiedad se convirtió en bien familiar, compartido por aportación implícita, dijo la jueza, se desestima. El abogado de Valeria abrió la boca. Luego, la cerró. La jueza pasó una página. El juzgado también está preocupado por las comunicaciones de la actora ingresadas al registro. Hizo una pausa lo suficiente para que el salón contuviera el aliento. Estas declaraciones, dijo, describen propiedad y transferencia como si ya estuvieran completadas. Ese lenguaje socava la afirmación de neutralidad y buena fe de la actora. La voz de Valeria irrumpió. Estaba planeando el futuro. Estaba afirmando autoridad que no tenía. Respondió la jueza. Adrián levantó la vista entonces. Señora jueza. La jueza levantó la mano. Señor Cárdenas. Este fallo se basa en documentación, no en intención. Volvió a mirar el expediente. En consecuencia, el juzgado falla que la propiedad es bien separado de Ernestina Whittaker y no está sujeta a transferencia, división o reclamación por parte de la actora. Las palabras cayeron con definitividad. Valeria miró al estrado. El rostro sin color. La confianza con la que había llegado ya no tenía dónde ir. Las reclamaciones de la actora se desestiman en su totalidad, dijo la jueza.
y el juzgado anota para el registro que las representaciones de la actora respecto a la propiedad fueron inconsistentes con la evidencia presentada. Esa frase importó más que cualquier otra. Inconsistencia. En el registro. La jueza cerró el expediente. Este asunto está resuelto. Se levantó. El salón se quedó quieto un momento, como si nadie confiara en el silencio. Valeria se volvió hacia mí. Los ojos muy abiertos, buscando... no simpatía. Algo contra qué discutir. No le di nada. Adrián por fin me miró. Su expresión vacía. No habló. No había nada que decir sin reconocer lo que había permitido que pasara. Claudio se inclinó hacia mí. ¿Se terminó?, dijo bajito. Asentí. Fuera del juzgado, Valeria se detuvo de golpe. «¡Esto no ha terminado!», dijo, la voz tensa. Claudio se volvió hacia ella por primera vez. «Sí, terminó», dijo. «El juzgado ha hablado». Ella miró a Adrián. Di algo. Adrián no se movió. La gente que pasaba no se detuvo. Nadie miró. A nadie le importó. Valeria se quedó ahí, sosteniendo una pérdida que no podía reformularse. Yo pasé a su lado sin detenerme. El fallo no se sintió como triunfo. Se sintió como un peso que se quitaba del pecho, del tipo de alivio que viene no de ganar, sino de ser creída. Cuando la verdad está escrita, no discute, no pide permiso, simplemente permanece. Valeria no se fue con nosotros. Se quedó cerca de las puertas del juzgado, el celular pegado a la oreja, hablando rápido, la voz tensa de urgencia. Escuché mi nombre una vez, luego la palabra malentendido. Quien fuera que estuviera al teléfono no respondía como ella esperaba. Adrián me siguió bajando las escaleras en silencio. Abajo se detuvo. Mamá dijo. Me volví. Se veía más pequeño que en años. No físicamente. Algo más se había plegado sobre sí mismo. No pensé que iba a salir así. Dijo. Lo sé. Respondí. Ese es el problema. Dijo bajito. Pensé que simplemente se iba a arreglar. Las cosas no se arreglan solas. Dije. O se manejan o se evitan. Tragó saliva. Ella está furiosa. Me imagino, dije. Asintió, como preparándose para algo. Dice que la humillaste. No dije nada, respondí. Eso es lo que quiere decir, dijo. Se quedó un momento más. Luego retrocedió como inseguro de si podía acercarse. Cuando por fin se dio la vuelta, no miró atrás. Para cuando llegué a casa, los mensajes ya habían empezado a circular. Una vecina llamó primero. Me enteré del fallo, dijo. No sabía que todo estaba a tu nombre. La mayoría no lo sabía, dije. Otro mensaje llegó de un pariente lejano. Lo siento tanto. Pensábamos... Las suposiciones estaban perdiendo fuerza. Valeria intentó controlar la historia al principio. Publicó mensajes vagos sobre traición e injusticia, sobre cómo las generaciones mayores se niegan a soltar, sobre cómo los juzgados protegen a las personas equivocadas. Las respuestas no fueron lo que esperaba. La gente preguntó. Preguntas calladas, razonables. No la compró ella sola. Siempre pensé que era de ella. ¿Por qué estabas tan segura? La certeza, una vez sacudida, no se reconstruye fácil. En días. Las invitaciones que Valeria recibía automáticamente dejaron de llegar. Las conversaciones quedaban sin respuesta. Amigos que habían asentido a su confianza se volvieron cautelosos cuando su certeza ya no estaba respaldada por autoridad. Había perdido más que una propiedad. Había perdido credibilidad. Adrián dejó de contestar mis llamadas por completo. Cuando lo vi una vez en el supermercado, miró más allá de mí como si fuera una desconocida. No por enojo, por vergüenza. Una conocida en común me dijo después, no sabe qué decir a nadie. Le creí. Valeria. Sin embargo, seguía hablando.
Llamó a Claudio una vez. «Esto no ha terminado», le dijo. «La gente va a oír mi versión». «Ya la oyó», respondió él con calma, solo que no le creyó. Colgó. Una semana después, apareció en mi puerta. No la invité a pasar. No me lo esperaba. Dijo, la voz tensa. «¿Cómo me está tratando la gente?» «Esperabas compasión», respondí. «Esperaba justicia», disparó. «Esperabas control», dije. Se encogió. «Podrías arreglar esto». «Ya lo hice», dije. Sus ojos pasaron más allá de mí, hacia el interior de la casa. «No necesitas tanto espacio». «Lo uso», respondí. Su mandíbula se tensó. «Siempre lo hiciste». Por un momento. Pensé que diría algo más, algo honesto, algo lo bastante pequeño para sobrevivir a lo que había perdido. En cambio, se enderezó. «No tenías que arruinarme», dijo. «No lo hice», respondí. «Solo no te protegí de la verdad». Se fue sin decir otra palabra. En las semanas siguientes, vi cómo el daño se extendía. La influencia de Valeria se había construido sobre certeza, sobre la creencia de que sabía cómo iban a salir las cosas. Cuando esa creencia colapsó, también colapsó el espacio que ocupaba. La gente no sigue a quienes pierden en silencio. Siguen a quienes todavía parecen tener el control. Adrián se retiró por completo. Faltó a eventos familiares. Evitó amigos. No la defendió, pero tampoco la confrontó. El silencio se había vuelto su refugio, como siempre. Claudio me llamó una vez para ver cómo estaba. «No va a apelar», dijo. «No hay nada que apelar». «No lo esperaba», respondí. Hizo una pausa. «¿Entiendes que esto no es solo sobre la casa?» «Lo entiendo», dije. «Perdió influencia». Dijo, «Eso es más difícil de recuperar que dinero». Después de colgar, me senté sola en la sala, escuchando cómo la casa se acomodaba como siempre en la noche. Nada había cambiado aquí. Las paredes no sabían de demandas. Los pisos no les importaba quién los reclamara. Lo que había cambiado era todo lo de afuera. Valeria había creído que la propiedad le daría autoridad, que una vez que controlara el resultado, el mundo se ajustaría a su versión. En cambio, pasó lo contrario. Cuando el juzgado dejó de creerle, todos los demás siguieron. No perdió ruidosamente. No colapsó en público. Simplemente se volvió alguien en quien la gente ya no confiaba para liderar una historia. Y esa pérdida la siguió mucho más allá del juzgado. Cerré la puerta esa noche como siempre. Despacio. Con cuidado. Por primera vez desde que empezó todo esto. No había nada más que defender. Todo lo demás ya se había ido. No me desperté sintiendo victoria. No hubo descarga de adrenalina, ni ganas de llamar a alguien para anunciar lo que había pasado. La casa estaba callada como siempre había estado callada, del tipo de silencio que no hace eco porque te pertenece. Claudio llamó a media mañana. «Está terminado», dijo. «Todos los trámites están cerrados». «Lo sé», respondí. Hizo una pausa. La mayoría espera algo diferente al final de un caso como este. «¿Qué esperan?», pregunté. «Alivio». «Celebración». «Ruido», dijo. «Yo esperaba exactitud», dije. Sonreí al teléfono. Lo sentí. Entonces obtuvo exactamente lo que vino a buscar. Después de colgar, me senté en la mesa de la cocina y miré el montón de carpetas una última vez. No para revisarlas, no para admirar el trabajo, solo para reconocer qué habían sido. Herramientas. Las guardé en el cajón donde pongo lo importante y lo cerré. Valeria no volvió a contactarme. No se disculpó, no amenazó. Desapareció de mi vida como había intentado entrar de repente y sin permiso. Adrián mandó un mensaje días después. Una sola frase. «No sé cómo arreglar esto». Lo leí una vez. Luego bajé el celular. Algunas cosas no están hechas para arreglarse. Algunas están hechas para entenderse,
Esa misma semana me topé con Teresa, la vecina de la calle. Me enteré de todo. Dijo bajito: «Me alegra que hayas mantenido tu posición». No mantuve mi posición, dije. Mantuve mis registros. Se rió suave. «Siempre fuiste práctica». Esa palabra me acompañó a casa. Práctica. No sonaba dramática. No sonaba heroica. Pero era honesta. Valeria había querido propiedad porque creía que la propiedad creaba autoridad. Creía que si controlaba el resultado, la gente se ajustaría a su versión de los hechos. Creía que la confianza podía sustituir al permiso. Lo que nunca aprendió fue que la autoridad no se toma, se reconoce. Y una vez que se cuestiona públicamente, no regresa fácil. No necesité avergonzarla. No necesité discutir mi valor. No necesité alzar la voz. Necesité permanencia. Papel que no cambia cuando cambian las emociones. Registros que no se inmutan cuando se aplica presión. Una cronología que no se dobla porque alguien hable más fuerte. Esa fue la venganza, si quieres llamarlo así. No ruido. No espectáculo. Permanencia. Cuando quitas la capacidad de alguien de reescribir la realidad, le quitas la única arma que estaba usando. Me serví una taza de té y me senté junto a la ventana, viendo pasar la tarde como siempre. La casa se sentía igual. El aire se sentía igual. Pero yo no. Me sentía en paz. No porque hubiera ganado algo, sino porque ya nada podía quitárseme ni en silencio, ni a gritos, ni en papel. Ella quiso todo lo que yo tenía. Lo que perdió fue el control.